En esta grabación vamos a ver entonces ciclo celular y mitosis. La división celular es la base del crecimiento y reproducción de todos los organismos. La mitosis se tiene que producir en las células somáticas para que se produzca la multiplicación en el organismo. Para que una célula se divida, su genoma también debe duplicarse, de modo que la replicación del ADN precede siempre a la división celular. O sea, antes de entrar en mitosis una célula, tiene que duplicar su material genético. Esto se produce en lo que llamamos el ciclo celular. En el ciclo celular, si tomamos la fase G, que es, digamos, la que sigue después de una división celular, en la fase G, las células que va a entrar a mitosis duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas y enzimas que son necesarias para la división celular. Por ejemplo, enzimas que tienen que ver con las citoquininas y algunos tipos de ciclinas que tienen que ver con el paso de la fase G o GAP, que se llama, a la fase S o de síntesis del ADN. En la fase S, que es esta fase que sigue, se duplica el ADN y las proteínas asociadas y existen ahora dos copias de la información genética de la célula. O sea, en la fase S se produce la duplicación celular para que luego pase la célula a la fase G, donde se prepara para la mitosis. O sea, toda la fase G, S y G1 sería esta, S y G2, es la fase, lo que se llama interfase en la mitosis. Cuando empieza la mitosis, los cromosomas se acortan, se hacen visibles y se empiezan a separar los juegos de cromosomas, separándose las cromátidas hermanas, y luego se produce la citocinesis para de nuevo seguir con el ciclo celular en otro proceso de duplicación. Los cromosomas en el ciclo celular. Si nosotros dijimos que los cromosomas, y tenemos acá la fase G1, están compactados y son una doble hebra de ADN, como se ve acá, una doble hebra de ADN que está significada acá o dibujada como una línea, en que tenemos el centrómero, la cromátida, ¿no es cierto?, del cromosoma. Cuando pasa a la fase S, se producen lo que serían los orígenes de replicación o ojos de replicación. Esa doble hebra se abre y comienza a replicarse en distintos orígenes el cromosoma, digamos, la doble hebra de ADN en el cromosoma. Al final de la fase S, y ya cuando entramos en la fase G2, tenemos dos hebras de ADN, digamos, digamos, hebras de ADN que van a formar las cromátidas hermanas. Estas cromátidas hermanas se originaron en la duplicación de una doble hebra original que venía de la fase G1 a la S, y en la G2 terminamos con una doble hebra, con, digamos, dos hebras de ADN duplicadas, que son las cromátidas hermanas. La información genética de las dos cromátidas es idéntica, de las cromátidas hermanas. Y cuando empieza la mitosis, en la profase se acortan los cromosomas y en la metafase se unen los usos acromátidos al cinetocoro del centrómero y empiezan a tirar. Cuando empiezan a tirar, rompen, digamos, la unión que tienen acá en el cinetocoro y se separan las cromátidas hermanas, que es lo que se ve en anafase. Las cromátidas hermanas migran hacia los polos, una hacia un polo y la otra hacia el otro, dividiendo el material genético en idéntica, digamos, proporción y cantidad, y genéticamente llevan la misma información genética hacia cada polo, terminando en la telofase, al final de la mitosis, con dos cromátidas separadas que son las que van a dar origen después al siguiente proceso de duplicación celular. O sea que así se verían los cromosomas durante el ciclo celular. Tanto la mitosis como la meiosis son parte del ciclo celular. O sea, el ciclo celular tiene el periodo G1, S y G2, que es la interfase. Luego viene la célula es somática, se produce la división celular asexual en las células somáticas y es la mitosis. Y si estamos hablando de una célula que está
en un órgano sexual, esta célula que entra en división después del ciclo celular de G1, S y G2 sigue la meiosis. Entonces, dependiendo de la célula que hablemos, vamos a tener células somáticas que van a tener mitosis y células sexuales que van a tener meiosis. ¿Cómo es la división celular en eucariotas? Una célula eucariota puede tener 1000 veces más ADN que una célula procariota, por lo tanto es mucho más compleja la división celular en los eucariotas. Por otro lado, el ADN en la célula eucariota es lineal en cada cromosoma y se encuentra dividido en varios cromosomas. La división es equitativa del material genético y comprende la mitosis o cariocinesis, o sea que primero se divide el material celular, que es la cariocinesis, y luego se divide el citoplasma, que es la citocinesis o división celular, y son dos etapas del extenso ciclo celular. ¿Cómo son las fases de la mitosis? Una vez que se ha duplicado el material en la fase S del ciclo celular, entra en mitosis la célula y se acortan los cromosomas. Durante la profase de la mitosis se produce la formación del huso. En las células animales hay una formación, digamos, de los husos y de los centriolos que no existen en la célula vegetal. Se disuelve la membrana nuclear y los cromosomas se encuentran visibles al microscopio óptico. En la siguiente fase, en esta profase nosotros tenemos condensados los cromosomas, se ven las cromátidas hermanas, el centrómero con el cinetocoro, que son proteínas unidas al centrómero, donde se unen los husos para tirar de los cromosomas en la siguiente fase. Así es como se ven al microscopio, o sea, se verían al microscopio óptico bastante condensados los cromosomas. En la metafase, las cromosomas están en el plano ecuatorial de la célula, en el centro de la célula, se unen los husos al cinetocoro y comienzan a tirar. Cuando comienzan a tirar, se separan las cromátidas hermanas que van una a cada polo. En la anafase, como ven acá, cada cromátida, este es un cromosoma, este es otro, y son en total 4 cromosomas en esta célula, se empiezan a separar las cromátidas hermanas que van hacia cada polo, ¿no es cierto? Esto lo hacen los husos tirando hacia el polo. Y finalmente, en la telofase ya se comienza a hacerse menos visibles los cromosomas, la membrana nuclear se comienza a formar y se divide el citoplasma en dos, quedando dos células iguales con la misma información genética. Dos células con la misma información genética. Y finalmente se produce la citocinesis formándose una placa acá de división donde se dividen dos células idénticas. ¿Cómo sería la transmisión de genotipos o de la información genética y de ADN durante la mitosis? En la fase S, como les decía, del ciclo celular, si tenemos una célula que tiene dos cromosomas y tenemos un gen que tiene dos formas diferentes o alelos que se llama, uno A grande y uno A chica, primero en la fase S del ciclo celular duplican su material genético, como les dije. Entonces tenemos, donde había una A chica, ahora va a haber dos cromátidas hermanas con la misma A chica y dos cromátidas hermanas del otro cromosoma con A grande. Cuando entra en la mitosis, la metafase se ubican en el plano ecuatorial, en la anafase y telofase empiezan a tirar los husos y se van hacia cada polo las cromátidas hermanas. Fíjense que quedan dos células hijas con la misma información genética, las dos células, y a su vez con la misma información genética que la célula inicial que empezó en la fase S, ¿no es cierto? Fíjense que acá tenemos una célula con una chica y una grande, y acá terminamos con dos células que tienen una grande y una chica. O sea, la misma información genética, se mantiene la información genética de la célula original que impresó el ciclo celular y la mitosis.